también Ahí me la- escuché también yo, que no me gusta escucharme. Digo, ¿para qué hablé tanto? Es como raro, ¿viste? Uno se mira y decís, Ah, no, ¿por qué puse esta no cara? me, no me- claro, estoy tan gestual soy, ¿por qué hablé tanto? No, a mí me pasa, yo no los miro. A veces grabo las clases y no los vuelvo a mirar. No, 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 Vos no. yo sí lo tengo que ver sí o sí. Claro, sí, sí, sí. Yo ya estoy suficiente con bancarme escuchándome acá, que a veces hablo y hablo y hablo. Sí, vi unos videos tuyos en YouTube también. Sí, hay algunos subidos que quizás te ayuden. Sí, para otros alumnos que les subí de un instituto, y hay algunos que son subidos que creo que son de corazón, de biología. ¿Sabés qué? Noté que cuando en el uno de, no sé si era de las vértebras o algo así, que explicabas, y se nota que cuando explicás es como que te encanta explicar. Ah, Sí, en ese video me pasó eso, dije, esta chica parece que como que te explica como si fuera que le encanta explicar. sí, 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 me encanta. La docencia a mí me encanta. Es algo que me lo Se han dicho nota. muchas veces y siempre me pone contenta cuando me dicen, se nota que te gusta. Sí, 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 viste, por ahí te dicen, no, esto acá, esto, mira que yo no es la primera vez que tomo clase, a veces anterior a vos contrataba una profesora de anatomía y la verdad, sinceramente, mucho no me gustó. No era Claro, mala la chica, pero es como que me lo explicaba muy por encima y a mí me cuesta, necesito como cuando los dibujitos de la, ¿cómo se llama esto? Los puntitos rojos de las fibras de las fibras musculares. musculares, Bueno, una claro. cosa así, es como que soy media así. No, no, pero para mí es lo esencial, llevarlo desde a lo más básico, a lo que uno conoce, Claro, y de ahí complejizarlo, llevarlo desde lo más simple hasta después para agregarle todos los moños, todos los detalles. claro, claro. Creo que es la única forma que se hace más ameno el estudio, porque si empezás desde lo más, desde la rama de la rama, y sí, cualquiera se Sí, pierde. sí. Mm. Así que bueno, bien, entonces vamos a empezar con esto. Ujú, Entonces estaba diciendo los 206 huesos, sí. en el cual el esqueleto lo podemos dividir como si fuera en dos porciones. En todo lo que está Ujú, en la línea media, o sea, si yo dibujara la línea media sería todo esto, ¿no? Como si partiera al medio, al cuerpo, sí. todo esto viene a ser la línea media, Ujú, y que viene a ser el eje del cuerpo. Como sí. es el eje, se lo denomina axial. Entonces, toda esta parte que está en el medio, se lo denomina esqueleto axial. Es como si uno pusiera, no sé, un palo de escoba y después lo empezara a agregar cosas. Sí. Como si un muñeco de nieve, primero tenés que hacer la torre y después agregarle los bracitos, todo lo demás. Entonces, todo Ujú, lo que está en la línea media es lo que se conoce como esqueleto axial. ujú, Ahora, lo que se le va a anexar, es decir, lo que se le suma a ese esqueleto axial, como por ejemplo, se le suma un brazo de un lado, un brazo del otro, o sea, los miembros superiores, y ujú. los miembros inferiores, es como que lo enganchamos a este Puede eje. ser que se llame esqueleto apendicular. Exactamente, esqueleto apendicular. Ujú, Perfecto. Y estos esqueletos, este esqueleto que es uno mismo, pero por fines didácticos, como todo en anatomía, se divide, sí. están unidos por lo que se denomina cinturas. Uno conoce la cintura, ¿no? Ahí, como en el medio de, ay, Ujú, tengo más cintura, menos cintura. En realidad hay dos cinturas en el cuerpo, ujú, que es la cintura que está a nivel superior, que me une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular, que es la denominada cintura escapular. ¿Por qué? Porque están las ujú, escápulas sí. uniéndome, haciendo la articulación del hombro. La escápula se une con el húmero, entonces ahí eso me forma una cintura en la parte superior. Y después tenemos una cintura a nivel inferior, que es la cintura pélvica. Ujú, Es decir, los dos coxales, sí. que forman la cadera, perdón, Ujú, me unen los miembros inferiores, es decir, los fémures, de un lado y del otro, ujú, con los coxales. Y de esta sí. manera se une esqueleto axial con esqueleto apendicular. Ujú, O sea, tenemos una división de que es esqueleto axial, en el medio, esqueleto apendicular, los apéndices, lo que está anexado, que son los miembros superiores y los miembros inferiores, y dos ujú, cinturas que me están uniendo esqueleto axial con esqueleto apendicular. sí. Bien, entonces, a ver, voy a borrar todo esto. Eso que te dejo ahí en realidad era lo que decía, cómo está compuesto cada uno. Si acá yo tengo esta imagen, ¿qué vendría a ser? ¿Esqueleto axial o apendicular? Axial. Axial, perfecto. Entonces, Ujú, ya viendo esto, como que uno puede suponer más o menos cuáles son los huesos que conforman el esqueleto axial, pensando en toda la línea imaginaria esta que nos atraviesa en el medio. El cráneo, ujú,
el esternón, la columna vertebral, ¿no? Ahí con todas las vértebras, ahora los vamos a ver cuáles son cada una de las vértebras, y obviamente el tórax, con las costillas, como dije, el esternón. Ahora, tenemos también la presencia de estas dos cinturas que te mencionaba antes, que son escápulas y las clavículas, se los considera los dos, que me van a estar uniendo acá con los miembros superiores, es decir, uniendo con el esqueleto apendicular, y otra cintura hacia inferior, que es la cintura pélvica, formada por los dos huesos coxales, que juntos forman la cadera, que van a estar uniendo de un lado y del otro con los fémures. ¿Hasta acá O bien? sea que el coxal, perdón, o sea que el coxal es la unión de dos huesos. El coxal es la unión de dos huesos, exactamente. Yo digo, ¿no habrá querido poner la profesora eso y se confundió? Puede ser que se haya Pensando equivocado, exactamente, que esté mal formulada la pregunta, yo también lo pensé. Porque pero en realidad el coxal está formado por 3 huesos, ahora lo vamos a ver bien para no marear, pero la cadera está formada por 2 huesos. Pero no es lo mismo la cadera que el coxal. Claro. Entonces, Fusión es una cosa, perdóname, fusión es una cosa y unión es otra. sí, porque fusión es que se juntan como que y no se pueden separar. Ajá. ¿Y La, eso pasa con el coxal? exactamente, exactamente. No se pueden separar tan fácil, pero no se pueden separar, de hecho. El coxal se fusionan 3 huesos, que son el isquio, el ilio y el pubis, que de chiquitos están separados, pero después se unen todos y se forma, así como se ve en la imagen, un coxal entero. Ok, De hecho, ok. acá lo voy a dibujar, esto sería un coxal, ¿no? Acá un coxal de un lado, unido con el coxal del otro lado. Sí. Entonces, estos normalmente se forman por 3 huesos. 3 huesitos, que son el pubis por un lado, a ver si puedo dibujar, si me dibuja. Acá incluso se ve ahí, bueno, esto serían ahí como si son estas 3 partes que se terminan fusionando. Ahora, la unión no es que están íntimamente como pegados, se pueden separar. Por ejemplo, la articulación del hombro, ¿no? Si acá estuviera la cabeza del hombro, perdón por el dibujito, es una unión. Claro. Va a tener ligamentos, todo, pero se puede separar. Por ejemplo, eso explica por qué uno se puede dislocar el hombro. Claro. Con una fuerza sin hablar de fractura, pero una fuerza grande puede hacer que estos ligamentos que los están manteniendo unidos se distiendan, Claro. y eso es cuando alguien se disloca el hombro, por ejemplo. Claro. Y Pero eso no puede volver pasa a en el su... coxal. ¿Cómo? Eso no pasaría en el coxal, digo. Claro, eso no pasa ni en el coxal. Sí podría pasar con la articulación de la cadera, Claro. que ahí tendríamos la cabeza del fémur uniéndose al coxal. Ahí sí puede Claro. pasar. Es más raro, Sí, pero sí. puede pasar una dislocación de la cabeza del Sí, fémur. claro. De hecho, estás hablando y estoy mirando yo el dibujito como para guiarme a ver dónde estoy. Bien, que sirva de guía ese dibujo. Buenísimo. Yo creo que tener dibujos o notitas pegadas ayuda un montón. Sí, no, quédate tranquila que yo imprimo y voy pegando y para acordarme, porque si no. Sí, sí, sí. Sirve un montón eso. Mm, Bien. En cuanto a la composición del hueso, ahí hasta ahora hablamos de cómo se divide el esqueleto, perdón. sí, En sí, axial, sí. apendicular, las cinturas, eso como generalidades. Sí. En cuanto a la composición de los huesos, es decir, cómo están compuestos por, en realidad, 2 porciones más importantes. Podríamos decir 3. Pero ahora explico eso. Los huesos, así como este dibujo que estoy mostrando acá, y seguramente habrás visto un hueso ya sea, ¿cómo se llama esto? Cuando uno come, no sé, algún hueso, un churrasco, generalmente tiene una porción más compacta, Tal cual. que es esta parte que estoy señalando acá, que justo esto es un corte de un hueso, que es Sí. lo que se llama la cortical. La cortical de un hueso es una porción que es justamente bien dura, porque soporta mucho los golpes. De Sí. hecho, si uno lo tocara, no tiene, ¿cómo se llama esto? No tiene muchos poros, está bastante cerrado, y es lo que se denomina cortical. O también, iba a decir otro nombre y ya se me acaba de ir de la cabeza.
está funcionando súper lento el mouse. Ahí está. Voy a usar, prefiero acá. Bien, entonces, la cortical del hueso, o la porción compacta, ahí me salió el nombre, la porción compacta es la más superficial. Si nosotros vemos un hueso, lo que vemos es que es bien lisito, que es bien duro, que no tiene agujeros, es decir, no tiene perforaciones. Ujú. Y si lo abriéramos al hueso, si uno abre el hueso, lo que se ve adentro es esta imagen, que, ahí me voy a posicionar, acá, esta que estoy señalando. Vería algo así, como toda esta porción que parece una esponja. Toda Sí. esta parte interna parece como una esponja, que justamente se llama tejido esponjoso o capa esponjosa. Es la capa Ujú. que está adentro del hueso, la capa interna, y porque es que tiene como Sí. toda esta red, que está toda esta red de huesos, se llaman trabéculas. Ya ahí quizás me estoy yendo un poquito de tema, pero para entender, ahí adentro es que se forman los glóbulos rojos, todas las células de la sangre, glóbulos blancos. De hecho, cuando hay una leucemia, por ejemplo, esto ya me estoy yendo, pero es lo que se afecta es esta parte. Es como la fábrica de nuestras células de la sangre. Sí. Entonces, nuestras células de la sangre se van fabricando ahí, dentro de lo que es el tejido esponjoso, que Ujú. adentro de esos agujeritos lo que tiene es médula ósea. Ujú. Entonces, la médula ósea está metida en esos agujeritos que tiene el tejido esponjoso. Entonces, para resumirlo, El el del hueso, medio se llama, perdón, el canal medular, ¿no? claro, los huesos largos, y eso era lo que iba a decir, son los únicos, como al ser largos, acá no traje Ujú. yo siempre tengo un fémur por acá, un número. eh, los huesos largos tienen la posibilidad de tener lo que se llama canal medular, justamente como vos decís, Ujú. que justamente acá en la imagen se muestra, Sí. cómo es que ese canal medular tiene una gran cantidad de médula ósea. Todo eso amarillo Ujú. que se ve Sí. es médula ósea. Ujú. Solo los huesos largos tienen. Los huesos cortos, Ujú. planos, que los vamos a ver ahora, irregulares, sesamoides, cortos, no Sí. tienen canal medular. Los únicos que El tienen canal único es el medular, largo. ¿cómo? El único es el largo que tiene El canal largo, medular. exactamente, porque el canal medular se aloja en una porción del hueso que se llama diáfisis, que la Ujú. diáfisis solo los tienen los huesos largos. Ok. Bien, entonces todos los huesos van a tener una capa de tejido compacto o cortical y van a tener adentro el tejido esponjoso. Toda esta esponja que va a tener O adentro sea, médula ósea. el único que tiene canal medular es el hueso largo, pero el resto de los huesos no tienen canal medular, pero son huesos esponjosos también y también son compactos. Exactamente, siempre es como si fuera un sanguchito, tejido compacto, adentro tejido esponjoso y después tejido compacto. ¿Se Ok. entiende eso? Ujú. A ver si lo puedo como graficar. Es como si yo tuviera acá, voy a dibujar un hueso, tengo tejido compacto por un Mm. lado, tejido compacto por el otro. Voy a hacer así, Sí. para que se note que esto es un huesito. Ujú. Sí. Y adentro, todo como el relleno, es tejido esponjoso. Sí. Sí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Lo que estoy Esto, mirando ahí, sí, sí, eso te entiendo. bien, eso mismo puede pasar en una vértebra, eso mismo pasa en la escápula, o sea, tejido compacto, en el medio del sanguchito, el tejido esponjoso. Mm. La diferencia No, yo es había que entendido. el húmero, el fémur, que son huesos largos, tienen ese canal medular por donde pasa toda la médula ósea. Ok, ok. Ahora entendí. Buenísimo. Entonces, eso nos lleva a lo que estábamos hablando recién, a las partes que forman un hueso. Ujú. Esta igual son las partes de un hueso largo. Un hueso corto, un sesamoideo, como vamos a ver ahora, no tienen estas partes. Solo estas partes son de un hueso largo. O sea, el único hueso que va a tener epífisis, diáfisis y metáfisis van a ser los largos. O sea, otra vez poniendo como ejemplo, el húmero, el radio, el cúbito, el fémur, son todos ejemplos de huesos largos, que ahora los vamos a ver. Bien. Entonces, Esto me tenemos. preguntaron en un examen del hueso largo que tenía 2 epífisis. Me Sí, preguntaron en un examen. exactamente. Sí, 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 las estuve viendo a las preguntas que me mandaste para justamente saber dónde enfocarme. Sí. Bien, entonces, acá tenemos en la imagen el típico ejemplo de un hueso largo.
¿Por qué uno se da cuenta que es un hueso largo? Y porque predomina el largo sobre el ancho, ¿no? Sí. Esto es como cualquier cosa que uno agarra y dice, bueno, es más largo que ancho, entonces es largo. Si es más Claro, ancho que largo, entonces es claro. otro tipo de hueso. Después vamos a ver, pero bueno, lo que hace que un hueso se llame largo es porque predomina la longitud. Ujú. Entonces, sabiendo que esto es un hueso largo, tenemos características que son propias de estos huesos, que son, en los extremos, va a tener como, es distinto, tiene cosas distintas en los extremos. Sí. Estos extremos se van a llamar epífisis. Esto es un Ujú. poco recordar también, como habíamos visto la otra vez en la composición, ¿te acordás del epimicio, el endomicio, el perimicio? El epi era el que estaba más superficial, como la Sí. epidermis. Sí. Entonces, epi nos va a hablar que está más superficial y porque están los extremos. Claro. Entre Claro. los extremos están las epi. La epidermis, el extremo, lo más superficial. Sí. El epimicio estaba por afuera del músculo. Entonces, para ir Ujú. relacionando, epi, superficial. Ujú. Entonces, en las partes superficiales, por decirlo de una manera vulgar, en los extremos de un hueso vamos a tener las epífisis. Las epífisis van a tener características especiales según sea un fémur, según sea un número. Este, por ejemplo, que está acá es un número. Ujú. Lo importante para saber es eso, que son solamente los huesos largos. Sí. Después, la metáfisis está en el medio. Por eso Ujú. meta viene también de medio. Sí. La metáfisis en realidad es un lugar, si lo viéramos, que tiene, donde se encuentra una parte que es cartílago de crecimiento, que es lo que cuando Sí. nosotros crecemos es lo que se va osificando. Esto, por Mm. ejemplo, cuando somos chiquitos, es cartílago. El Ujú. cartílago, para siempre, para acordarse, es como un tejido, es un tejido flexible. De hecho, si te tocas la oreja, Ujú. si te tocas no el lóbulo, sino la parte que está más arriba, es bien Sí. flexible el cartílago. Ujú. Ese cartílago se va Yo haciendo hueso, se va endureciendo y se va sí. alargando. Entonces, en ese alargamiento es cuando nosotros crecemos de altura. Ujú. La metáfisis, ese cartílago de crecimiento va creciendo, se va haciendo hueso, 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 hasta que dijo, bueno, hasta acá es la altura que te ganaste. Claro. Entonces eso es la Yo una pregunta, metáfisis. ahí supuestamente es el fémur este, ¿no? Sí. Este es el húmero. Eh, perdón, el húmero quise decir. Por ejemplo, la metáfisis no, también no la tiene en la parte de abajo, o solamente hay una parte de arriba, ahí También. donde está marcada. Sí, También sí, la parte de perfecto. abajo. Acá no está marcada, Ah, pero también estaría acá. Entonces, cuando crecemos, ah. estaba creciendo de Me un lado y acuerdo, del otro. me acuerdo porque lo había dibujado 10.000 veces más o menos así. Perfecto, perfecto. Bien, Porque al bien. principio no lo entendía, no lo entendía. Sí, Lo sí, dibujé sí. y por eso me acordé, dibujándolo, me acordé de mirar. Bien. Es que era como te decía la otra vez, anatomía por los ojos entra. No hay Sí. otra. Me acuerdo que había hecho 2 rayitas color rosa en el papel y eso me quedó grabado. Sí, perfecto. La metáfisis está de un lado y del otro. Siempre en el medio. O sea, entre la epífisis y la que vemos ahora, que es la diáfisis. O sea, siempre en el Ok. medio de las dos. Ujú. Y la diáfisis, ¿qué es? Es la porción más larga del hueso. Ujú. La porción más larga, o sea que todo lo que nos queda acá es Ujú. diáfisis. Y en la diáfisis es donde se encuentra el canal medular. Si, por ejemplo, yo cortara el hueso. Uy, qué feo. Esto salió horrible. Si yo cortara el hueso, voy a dibujarlo de nuevo, y lo viera de esta forma, yo lo que encontraría es que Ujú. tiene como un pequeño túnel adentro. No me está Sí. funcionando muy bien el mouse hoy. Ahí está. ¿Se entiende esto? Es como, a ver, seguramente alguna vez comiste. Ay, ¿cómo se llama lo que viene en el puchero? Ayúdame. Que se le. Mira, que yo no soy buena con la cocina, pero no sé, a ver, los huesos que comemos en la sopa, los que Claro, tienen ¿viste que tiene un agujeritos en el agujerito? medio. Sí, No me acuerdo cómo se llama. ¿Osobuco es? No. sí, 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 creo que sí. ¿Sí? Yo Bueno, soy creo que es muy osobuco. desastre. Sí, Bueno, sí, sí. si vos te acordás justo el que se le pone en la sopa, que le queda un agujerito, Sí, 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 bueno, que a sí. veces se le chupa una parte que tiene que es como grasa, que esa es la médula ósea, Sí. que es tan Ajá. sabrosa. Ajá, te hago una pregunta, a ver si me acuerdo bien. ¿Puede ser que la médula ósea, por ejemplo, en la juventud es de un color rojo y después cuando nos hacemos viejos se cambia de como amarillo? ¿O estoy equivocada? Creo Eh, que lo leí. Si sí, no me, equi- si no me equivoco es algo así.
O como que, Sí, no sé si la médula ósea, algo de eso leí, no sé si no me acuerdo mal. sí, es que cuando somos más chicos Ujú, hay mucha mayor producción y por eso obtiene un color más rojizo, de alguna manera, por la mayor producción de ujú. células. Ah, Igual toda la vida sigue produciendo. Sí, es verdad claro. que cuando uno es adulto, de hecho, como viste que hay mucha campaña de donación de médula ósea, Mm. eh, tiene un color más amarillento, que es como más graso. Ah, bien, bien, bien. Pero eso tiene que ver con la producción de las células, de cuando Ah, están mira. produciendo más o menos. Pero Ujú, bueno, la médula ósea, no confundir, que a veces pasa, igual ahora quizás lo veas en Anato 3, no sé, con la ujú. médula espinal, que es otra cosa, que la médula espinal es justamente toda la parte nerviosa que lleva todos los nervios dentro de la columna Sí. vertebral, pero es otra cosa. Ok, listo. Ósea, aparte, médula ósea, ósea de hueso, Sí. por eso, para no confundir. Porque por ahí a veces uno lo lee, yo sé que ahora no neuro nada, porque es más adelante, Ujú. pero a veces suele ser un error, a mí me pasó un montón, que uno se puede confundir, son parecidos. Sí. Bien, entonces, antes de pasar, ¿alguna duda con lo de las partes de un hueso largo? No, la verdad que no, porque justamente esa parte fue la que más me costó entenderlo y lo dibujé muchas veces y algo me quedó en la cabeza. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces vamos a la clasificación de los huesos. Dale. Entonces, los huesos se van a clasificar por la forma en que tengan. Así como vimos la otra vez los músculos que se clasifican por Ujú. la forma, ¿no? En todos los que vimos, en planos, en largos, en anchos. En los huesos pasa lo mismo. Sí, varias clasificaciones, estuve mirando un poco. Sí, sí. Sobre todo articulaciones, que articulaciones quizás es el tema más feo, porque son un Mucho montón de lío. nombres. Son un montón de nombres. Sí. Bien, entonces, huesos largos. Ya dijimos, predomina el largo sobre el ancho, ¿no? Entonces, el largo Ujú, va a predominar sobre el ancho. ujú. ¿Qué huesos largos tenemos de ejemplos? Que eso es lo que quizás más importa en el momento del examen, que siempre piden. Sí, Lo que siempre ahí piden. Entonces, vamos a tener en el cuerpo el húmero, que era el que estábamos viendo recién, ahí con, sí. ¿no? Sus epífisis, su metáfisis, su diáfisis en la parte más larga, acordarse que huesos largos los únicos que tienen canal medular, porque hay que tener diáfisis Ujú, para tener canal medular. ujú. Acordate del osobuco ahí con el agujerito. Olvídate, lo dibujo los Cuando, ojos ahí. vas a ver que cuando comas es como, esto tiene relación con anato. Sí, olvídate. Vamos a tener el fémur Sí. en la región del muslo, ¿no? El hueso Ujú, más largo que tiene nuestro cuerpo, sí. que se va a estar articulando con la cadera. Bien. Ujú. Otros ejemplos, que quizás uno no pone tanto, pero fíjate que si los miramos, ¿qué predomina? El largo, ¿no? Que son el cúbito Claro. del radio, que son los que tenemos en el antebrazo, en la Ujú. región del antebrazo, o sea que en Sí, brazo, húmero, en antebrazo tenemos, no me sale, radiocúbito, sí. que también son huesos largos. Y ahora que tampoco creo que no lo puse a este, pero otro que tendríamos es al inferior, en la pierna, la tibia y Ujú. el peroné, que Ok. si también los miramos, son huesos que Ujú. predomina que el largo. Claro. Entonces tenemos bastantes ejemplos. Tibia, Sí. peroné en la pierna, ahí el conjuntito, radio Ujú, y cúbito en el antebrazo, y después en brazo, el húmero, y ujú. en el muslo, el fémur. O sea que, para hacerlo en resumen, todos los huesos largos van a estar en el esqueleto appendicular. Ujú. O sea, esqueleto ¿Es verdad? appendicular formado por huesos largos. Ok. Y ahí ya hiciste guardaste todo en un mismo paquete. Un gran resumen hice. Un gran resumen, exactamente. Sí. Bien, entonces vamos a pasar a los otros tipos de huesos. Si me pasa, estoy tocando. Ahí está. Bueno, en contraposición de los huesos largos tenemos los huesos cortos. Los huesos Ujú, cortos, en realidad, no es que no predomina ningún eje. O sea, si los vemos, el largo es igual que el ancho. Son de esta ujú. manera. El largo es igual que el ancho. O sea, generalmente tienen forma de cubo. Sí. Si yo los dibujara, tienen como forma de cubo. ¿Y en dónde se van a encontrar? Y en los lugares donde están los huesos más pequeños, que son los de la muñeca, los huesos de la muñeca, que ahora los vamos a ver, y los huesos del pie. Ujú, Es decir, ujú. los huesos del pie se llaman los huesos del tarso, Sí. y los huesos de la muñeca se llaman los huesos del carpo. Carpo, tarso.
Sí. Entonces, ¿cuáles son, para repetir, las características de un hueso corto? El largo y el ancho son similares, formando como un cubo. Sí. Entonces, a ver, acá aparecen los huesos del carpo, que son ahora los huesecitos que después también vamos a verlos. Ujú. Bien. Entonces, huesos largos, huesos cortos, ¿qué nos queda? Huesos planos. Los huesos planos es lo que va a predominar, si lo viéramos, y yo hiciera otra vez la línea esta, lo que va a predominar es el ancho, ¿no? Entonces, esto sería el largo, ¿no? Y el ancho predomina sobre el largo. Bien. Largo predomina el largo sobre el ancho. Ujú. En los cortos son el largo y el ancho similares. En los Claro. planos, el ancho es el que predomina. Ok. Para agregar algo que no había dicho antes, los huesos largos tienen función de palanca, ¿no? Como si fuera una palanca que uno usa, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque los huesos largos, como dijimos, son del esqueleto apendicular y son nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores, que nos tienen que ayudar a movernos todo el tiempo. Por eso tiene esa función de palanca, para tanto movimiento. Ujú. Ok. Los huesos planos, su principal función es que como son tan anchos, es como si fueran un escudo, ¿no? Viste que el escudo es bien ancho y es un poquito más Sí. corto. Entonces, Ujú. la función que tienen los huesos planos es de protección. Es decir, de Ok. proteger a órganos que son muy importantes. Que no se pueden dañar bajo ninguna circunstancia. Entonces, los ejemplos que tenemos en huesos planos, el principal es el cráneo. Bien, sí. El cráneo está formado por varios huesos, que también los vamos a ver, son huesos que son bien anchos. Fíjate Ujú. que si viéramos ahí, son huesos que parecen como una plancha, básicamente, Sí. pero son más cortitos, son cortitos y anchos. ¿Para qué? Ancho. Para justamente proteger el cerebro. Claro. Vamos a ver que está conformado, perdón, se fue el gato, está conformado por 8 huesos, ahora lo vamos a ver todo, pero estos huesos tienen esta característica, son más anchos que largos. Otro de los ejemplos es el que estábamos hablando recién, la cadera, formada por los dos coxales. Ujú. Ahí apareció también la escápula, que quería antes. Ujú. Acá se ve bien, ¿no? La separación de los dos coxales. Sí, 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 se ve. Perfecto. Acá estaría el sacro, atrás, esta parte. Sí. El mouse hoy no me quiere funcionar, pero bueno, se señaló básicamente ahí lo que quería. Entonces, Sí. los dos coxales forman juntos la cadera, y también predomina, esto si lo viéramos de esta manera, lo midiéramos el ancho sobre el largo. ¿Para qué? Para proteger todas las vísceras que están en la pelvis. El recto, la vejiga, el útero, son todos vísceras que se tienen que proteger de posibles golpes. Por eso es que Claro. estos huesos también están protegiendo. Ujú. Y después tenemos acá la escápula, que otra vez lo vemos. Este quizás pareciera que predomina un poquito más el largo que el ancho. Sí. Ahí está. Pero Pero se igual se nota, nota que son huesos planos. pero ese es un hueso plano, sí, aún hay incluso debates, ¿eh? Que es largo, plano, pero no tiene función de palanca. Como está Claro. en la parte, en la región posterior del tórax, o sea, si nos tocáramos esta parte, lo que Ujú. protege es parte de los pulmones, ¿no? Funciona como si Claro. fuera tapitas, que si uno recibe una lesión, no reciba Sí. directamente la lesión en el pulmón, Claro. que es lo que se teoriza, ¿no? Como se lo considera un hueso plano, protege parcialmente, tampoco es que nadie está inmune de que pase algo en los pulmones. Claro. Y otro de los ejemplos, no sé si lo puse, es creo que sí, el esternón. Ahí está. En la región, Ah. ¿no? Anterior del Ujú. tórax. ¿Para qué? Para proteger al corazón. Claro. Otra vez, de los golpes directos. Si uno Claro. recibe, no sé, una patada, un golpe en el pecho, no recibe Ujú. directamente el golpe del corazón, sino el esternón Claro. recibe ese golpe. Sí. ¿Bien? Entonces, otra vez, todos huesos que tienen función de protección. Ok. Bien. Entonces, esos serían todos los ejemplos de huesos planos que tenemos en nuestro cuerpo. Y si queremos hacer un resumen de nuevo, todo el A ver. esqueleto axial está formado por casi, no vamos a decir todo, pero casi todo el esqueleto axial
o mejor dicho, todos los huesos planos pertenecen al esqueleto axial. Ahora ¿No? sí. Sí. ¿Por qué? Porque el cráneo, parte del esqueleto axial, el esternón, los Escápulas. dorsales, y las escápulas quedan ahí en intermedio, porque podríamos decir que forman parte de la cintura. Claro. No es esqueleto apendicular, pero sí Ujú. forman parte de la cintura escapular. Ujú. Bien. Entonces, seguimos. Nos quedan los huesos sesamoideos. Estos huesos son quizás los más particulares porque en realidad son huesos que característicamente se insertan en un tendón. O sea, no Los son huesos. sesamoides. Los sesamoideos, primero, no se articulan con ningún otro hueso. No Ujú. están articulados y están sobre un tendón. O sea, crecen sobre un tendón. Ujú. O sea, si yo tuviera acá, perdón, me gusta siempre hacer el ejemplo, si yo tuviera acá un tendón y Sí. mi dedo gordo es el hueso sesamoideo, crece así. ¿Se entiende? Sí, sí. De esa manera crecen. No, ¿Y mira para vos. qué? ¿Para qué? Vos me decís, ¿para qué va a salir un hueso en un tendón? Lo que hacen es ampliar el movimiento. Y ahora vamos a ver. Ujú. Por ejemplo, el ejemplo más característico, y vi que lo preguntaron un montón de veces, es la rótula. O la patela, Sí, como cualquiera de las dos formas sí. está bien dicho. La Ujú. rótula es la rodilla, de hecho, si uno se toca, la rodilla, yo siempre Ujú. digo, anatomía siempre es dibujar y tocarse para ver dónde están las cosas. Obvio. Eh, la rótula, si uno se toca, la rodilla se mueve. Vos lo sentís como va girando de un lado al otro. Sí. Porque justamente está insertado en un tendón, en el tendón del cuádriceps. Creo que acá tengo una fotito, ahí se ve. Espero que se vea. Ujú. Sí. Entonces, acá, ahí está. Acá estaría la rótula, y por arriba se encuentra, y por debajo todo ese tendón que la envuelve es el tendón del cuádriceps. Sí. Que ese músculo, el cuádriceps, se inserta en el muslo. Bien. Sí. Entonces, ¿Y ¿para qué el de queremos abajo? una rótula? A mí me encanta, a ver si ahí aparece, ese dibujito, esa piedrita que aparece ahí vendría a ser la rótula, ¿se ve? Sí. Y creo que ahí aparece qué pasaría si no tuviéramos la rótula. Y yo creo que no nos podríamos mover, más o menos. Claro, o sea, ahí en la imagen se muestra cómo el movimiento disminuye un montón. Sí. Se disminuye un montón, ¿por qué? Porque justamente probarlo después con un cable, si le pones algo abajo, se puede estirar más, te permite más movimiento Ujú. que si fuera solo sin la presencia del hueso sesamoideo. Y después los huesos sesamoideos se encuentran en distintos lados, en el pie, en las manos, esto es una radiografía de una mano. ¿Lo ves ahí, esa pelotita que señala la Sí. flecha? Sí. Bueno, eso que se está señalando es un hueso sesamoideo. Ujú. Las personas pueden tener montones de huesos sesamoideos y no son constantes. O sea, por ejemplo, si te sacan una radiografía pueden aparecer 4 huesos sesamoideos en la mano, 2 otro, pero no son constantes. O sea que, ¿dónde tengo los huesos sesamoideos? Más o menos. Generalmente se encuentran en las manos, en los pies, junto con los huesos Ujú. cortos que habíamos hablado antes. Se encuentran ahí Sí. porque hay muchos tendones. Pensá que todos los tendones de la Ujú. mano, todos los tendones que... Recordemos que el tendón era la parte en donde se inserta, la porción que se inserta en el hueso, del músculo. Sí. El músculo que tenía su Ujú. porción carnosa y su tendón. Sí, 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 eso sí. Entonces, como en la mano hay un montón de tendones por todos los músculos que van a ir a estos lugares y en el pie también, por todos los dedos, generalmente ahí se crean huesos sesamoideos. Y después, el más importante que tenemos es el de la rodilla, Ujú. que es la rótula, Ok. que ese es el que pusieron muchas veces de ejemplo, ¿no? Y la Me rótula preguntaron es, en el examen también. Me sí, preguntaron en el examen. sí, 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 lo vi. Bien, y nos quedan los últimos huesos, que como ya no supieron dónde encasillarlos, les pusieron huesos irregulares, porque es como que no tienen forma de nada. Es como, bueno, no te definís si sos largo, si sos corto, si sos plano. Entonces, irregular. Es la bolsa de gatos. Mm. Por suerte, solo hay un solo ejemplo de huesos irregulares, que son las vértebras. Las Ujú. vértebras uno podría pensar, es un hueso corto, pero tiene toda esta porción más puntiaguda hacia posterior, que es la apófisis espinosa. Ahí la señalo, Sí. a esta parte. Te podrías decir, bueno, pero esa porción es parte de un hueso largo. Uno podría decir, bueno, si es más ancho que largo, podría ser un hueso plano. Entonces es como un hueso que tiene características de muchas cosas. Sí. Y como no se lo pudo encasillar en nada en particular, se lo denomina hueso irregular. Y la vértebra es el único ejemplo. Ujú. ¿Bien?
Entonces, esa sería la clasificación de los huesos según su forma. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, más o menos lo vengo siguiendo bastante bien. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a ver los huesos por sectores. O sea, vamos a empezar con el cráneo, vamos a empezar a Dale. seguir, ¿no? Con la columna, con las costillas, y así. Ujú. Entonces vamos a Sabe que empezar con... en la costilla tengo algo quizás que no entiendo muy bien. Ah, bueno, genial, ahora lo vamos a ver entonces. Dale. Bien, bien. Hice un grafiquito que está copado. Bueno, entonces, cráneo. Eso que está ahí dibujado, aunque no lo creas, intenta hacer un Ah, ¿el cráneo. cráneo? Ah, ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una parte donde va a estar alojado... Hoy mi mouse no quiere saber nada, de hecho lo voy a desenchufar. Donde va a estar, mira, ahí funciona mejor con la computadora. Entonces, va a estar alojado todo el cerebro y otra parte que va a estar alojada la cara, ¿no? El sí. cráneo lo podríamos dividir en estas partes. Una parte que va a ser la región de la cara y otra va a ser la región, lo que se denomina neurocráneo, que va a ser donde está todo la parte nerviosa. Bien, a ver si me pasa. Entonces, esto ahí lo puse en un gráfico más lindo de ese esquema, que va a ser la región, la parte anterior, va a ser todo lo que es la cara, y toda la parte posterior va a ser todo lo que va a englobar o va a darle alojamiento a la parte nerviosa, a nuestro cerebro, a nuestro cerebelo. Ujú. Bien, entonces todo lo que es cara también se llama viscerocráneo. ¿Por qué? Porque están las vísceras, como los ojos, la lengua, la nariz, la faringe, que todo eso lo vas a ver más adelante, todas las vísceras que conforman la cara. Y está conformado por un montón de huesos, todos esos que están ahí nombrados son todos los que lo componen, Ujú. a la cara. Después tenemos todo lo que es el neurocráneo, o cráneo a secas, que es toda, como te decía, la parte nerviosa. Ujú. Y el neurocráneo, a su vez, lo podríamos dividir por una línea imaginaria que pasa por esta porción, que lo voy a señalar, por acá, esto que se denomina arco cigomático. Si uno lo extendiera imaginariamente, se divide en dos. Lo que es hacia arriba, de esta parte, es lo que se llama bóveda craneal o calota. Ahí Sí. se dividió, ahí es como se diría. Y la parte que queda hacia abajo sería la base del Ok. cráneo. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la bóveda o la calota es lo que queda para arriba, y la Bien. base del cráneo es lo que queda para abajo. Ok. Y la cara nos queda adelante, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se conforman en realidad cuáles son los 8 huesos que componen el neurocráneo, o también llamado cráneo, que es todo esto que se divide a su vez en base y bóveda, o calota. Ujú. Entonces, si miramos únicamente al cráneo, es decir, dejamos de lado la cara queda afuera, toda esta parte, chau, Ujú. está conformado por 8 huesos. Sí. Uno de ellos es el que forma la frente, Ujú. que por suerte tiene un nombre muy fácil, que es el frontal, porque forma la frente. Entonces, el frontal, de este hueso de acá, Sí. es un hueso único. Después tenemos un hueso que está hacia los costados, que está, fíjate que si yo antes, a ver si eso aparece, contiene al oído, al conducto Parietal. auditivo, acá, ¿no? Donde está el puntero, Ujú. ahí se Ujú. encontraría el conducto auditivo. Este Ujú. hueso se llama temporal. Y tenemos dos, Ujú. uno de cada lado, un temporal de cada Sí. lado. Un temporal de cada lado, un frontal, a ver si me aparece de nuevo, ahí está. Entonces, un frontal, dos temporales. Sí. Este hueso que es el que va a ocupar casi toda la porción de los laterales, de un lado y del otro, es el parietal. Entonces vamos a tener dos parietales, uno de un lado y otro de otro. Parietales temporales. ¿Se entiende? Si se me ve a mí. Frontal tengo uno solo. Frontal tengo uno solo, que es la frente. Parietales, Temporales tengo dos, ¿no? exactamente. Parietales, Parietales también dos. sí, Y occipital uno solo. uno solo, que va a ser la nuca. Sí. Tu nuca, atrás, es uno solo, que es el occipital.
Bueno, Ok, ahí no apareció el occipital, ese que apareció es el que está en violeta, el esfenoides, ajá, que va también a formar parte de esta zona, como si estuviera pegado al temporal, el esfenoides. sí. ¿Eso es uno solo o par? Me imagino que es par, ¿no? ¿Qué pasó? 2, 4, 5, 6, 7. No, el esfenoides es uno solo. Ah, uno Ahora te digo solo. por qué, porque nos falta uno más. Si no, nos cierran las cuentas. Entonces, estaba contando cuántos aparecieron acá. Entonces apareció el frontal, apareció el parietal, que son 2, apareció el temporal, que son 2, apareció el occipital, que sería la nuca, que es uno solo, y el esfenoides, que también va a estar formando, está por delante del temporal. Uno que no se ve acá, porque está adentro de lo que es el cráneo, y creo que puse una imagen, es el etmoides. Son nombres muy parecidos, esfenoides y etmoides. Ahí está. Ese que apareció ahí es el etmoides. ¿Cuál? ¿El rojo? El rojo. Mira. Exactamente. Ese que apareció ahí es el voy a escribirlo con T. Etmoides. Ahí está. Mm. Bueno. no es que tarda un montón. Etmoides. Bueno, se entendió. Y el otro es el esfenoides, con S. Sí, sí, sí. El esfenoide viene a estar más o menos a donde nosotros le decimos 100, más o menos. Cuando uno dice la 100, en realidad es más que nada a nivel del frontal, porque está en la Ah, frente. Entonces la 100 sí. es más que Ujú, nada a nivel del frontal. sí. Eh, los costados de la cabeza van a ser por los parietales, más abajo por el temporal y el esfenoides. Ok. La nuca, el occipital. Y el Sí, sí, etmoides sí. nunca lo vemos, porque está adentro. Ah, bien. Fíjate que ahí en la imagen que parece que tiene forma de alas de mariposa, va a Sí. formar todo parte de lo que es la nariz, va a formar parte, obviamente, importante del cráneo, del techo del techo de la nariz, Bien. pero desde afuera no se ve. Bien. Entonces, esos serían los 8 huesos que conforman el cráneo. Bien. Bien, entonces, ahí lo vamos a borrar. ¿Alguna duda con estos? No, 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 sí. No, nomás un poquito como que no me acordaba del esfenoide. Del resto sí. Bien, bien, bueno, por eso el grafiquito, para más o Sí. menos uno ubicarlos. Yo sé que no te van a pedir en el examen ubicarlos. Esfenoide y el edomoide, como que no. El resto sí como que me acuerdo bastante bien. Esos dos, como, bueno, ahora ya está, Y ya me quedó en la cabeza. es que son los que uno más olvida, porque son los que menos se nombran. Claro. Entonces, acá tenemos para repasar el frontal, el que está todo Ujú, celeste. El que está en sí. verdecito, ahí atrás, que se Ujú, ve muy poquito, es el parietal. ujú, El parietal de un lado, el parietal del otro. Este que está en rojo es el temporal. Temporal de un lado, temporal del otro. ujú, Ese que está en amarillo es el esfenoides, con S. Acá sí. está. Esfenoides de un lado, que decíamos que estaba delante del temporal. Incluso forma parte de la órbita. Sé que ahora no es tema, pero si lo viéramos acá también está amarillo, ¿no? Acá. Sí. Que también va a formar parte de la cavidad orbitaria. Y Ujú, bien, eso serían parte, el occipital no lo vemos porque tendríamos que verlo desde atrás. Y el etmoides tampoco lo vemos porque dijimos que está adentro. Pero claro. son más o menos los huesos que veníamos viendo del cráneo. Ahora, si tuviéramos que hablar de la cara, vamos a ver que tenemos este hueso súper grande, que es lo que conocemos como mandíbula, ¿no? Ujú, Nuestra mandíbula, este hueso es un único hueso. Mandíbula o también llamado maxilar inferior. ujú, Cualquiera de los dos nombres son válidos, mandíbula o maxilar inferior, que es todo esto, es solo un hueso. Después tenemos sí. hacia arriba, este que está medio en color verdecito, Ujú, que es si hay un maxilar superior, siempre va a haber algo que sea un maxilar superior. ujú, O sea, el abajo es inferior, este es superior. Los hice del mismo color, no sé por qué. sí. Entonces, este sería el No, max. ¿Cómo? sí, se entiende igual. Bien, maxilar superior. Entonces sería toda esta parte,
¿no? Donde tenemos los Sí. dientes de arriba. Ujú. Después vamos a tener otros huesos, como los huesos nasales, que son los huesos que forman nuestro puente de la nariz, uno a cada lado, los que están en naranjita, un hueso nasal de un lado, un hueso nasal del otro, que es como que forman un techo. Ujú. Después tenemos estos huesos que están en naranja, que se llama hueso cigomático. El hueso cigomático son los que forman los pómulos. Cuando a uno se le marcan los pómulos, es justamente estos huesos. Sí. ¿Viste cuando uno está muy flaco que se marcan ahí bien? Bueno, ese hueso es el Sí. que se marca, el hueso cigomático. Ok. Estoy pensando qué hueso más. Este que está acá, esto que se ve como que Ujú. cuelga, ¿no? Acá de la nariz. A ver, Sí. Sí, 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 eso que lo acabo veo. de dibujar. Ujú. Eso se llama Bomer. Sí. No creo que rompan con eso, pero bueno, por las dudas. Uy, esa M. Bomer, así de esta manera. Eso que no se entiende que Sí. eso es una M, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí se entiende. Ahí está, Bomer. Es el único hueso que es el típico que separa el cráneo, que, Sí. que separa la nariz, la cavidad, o Ujú. sea, cómo es que se divide de una fosa nasal a la otra. Claro. Es el Bomer. Después tenemos otros huesos, como por ejemplo este chiquitito que está acá, de un lado y del otro, que es el hueso lagrimal, que lo tenemos acá adentro, Ujú. porque está cerca del Sí. lagrimal. Sí. Y después no hay muchos más. Entonces tenemos dos lagrimales, dos huesos Una nasales. pregunta, ¿el lagrimal y el unguis cuál sería? Lagrimal o El unguis es lo mismo. mismo. Ah, sí, porque creo que la profesora había dicho que le importaba, creo que era ese hueso, porque siempre preguntaba y los chicos no lo sabían. Claro, unguis o lagrimal es lo mismo, son sinónimos. Ok, ok, ok. Así que bien, es un hueso súper chiquitito que está Ujú. justamente acá, en esta parte. Ni se ve, está dentro de la cavidad orbitaria, ¿no? Donde, o sea, Listo. tenemos que sacar el ojo para poder verlo. Ujú. Listo. ¿Qué otro hueso me estoy olvidando? Que no se ve, pero si por ejemplo vos en este momento levantás la lengua y te tocas Sí. el techo, el hueso que sentís es el palatino, que es el que Ah, no separa la nariz de la boca, sino lo que, no sé, lo que comiéramos si no tuviéramos separada la cavidad no. nasal de la cavidad bucal, pasaría todo lo que comíamos y nos saldría por la nariz. Ah, ok. Entonces, el hueso que uno toca cuando levanta la lengua es el hueso palatino, Ok. que es lo que se llama paladar, ¿no? Claro, te iba a decir. Es lo que uno le dice vulgarmente paladar, es el hueso palatino, que hay de un lado Vale. y del otro, como si fuera así, de un lado y del Sí. otro, y eso nos forma el paladar. Ok. Bien, y creo que no me olvido ninguno más, estoy mirando ahí el grafiquito. Estamos con todos los huesos de la cara, que no son pocos, Mm. son bastantes. Bien, ¿dudas con huesos de la cara? No, 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 no. Bien, La verdad que no. bien, Yo creo que buenísimo. lo más complicado para mí las extremidades superior e inferior, creo que ahí es mucho más lío de los huesos, Bien. me parece. ¿Con columna cómo venís? ¿Con qué? Con columna. Más o menos, sí. Leí un poco, había hecho tipo un resumen el otro día cuando hice el primer examen. Más o menos estuve leyendo anoche para acordarme de lo que había hecho. Ujú. Nomás me tengo que acordar cuántas son en cada, que está dividido en 5 partes. Sí, exactamente, sí. Que Y justamente era que tiene esto. En realidad curvas. la columna tiene 31, 35 vértebras aproximadamente, se Ujú. van repartiendo en distintas porciones. La No, yo tengo primera, anotado que son 33. ¿cómo? Yo tengo que son 33 Sí, vértebras. está perfecto. O sea, es un rango entre esos. ¿Por qué? Porque generalmente las coxigias pueden ser de 3 o 5, entonces eso te cambia el número. Claro, pero coxis, claro, puse 4 o 3, viste, lo puse Claro, así porque no. como son vértebras fusionadas, era lo que Sí. nos quedó de nuestra cola de primate. Por ejemplo, un mono tiene una cola larga, igual que un gato, igual que un perro. Y nosotros, esa cola fue involucionando y quedó como ese resario que es el coxis. Ujú. Y creo que me acuerdo que la primera creo que es el Atlas, la segunda el Axis, ¿no? Perfecto, buenísimo. Más, a ver si Bien, me estoy atrapando. Sí, genial, nada, sí, re bien. que Bien, la entonces, primera iba insertada en la base del cráneo, ¿no?
el atlas, Ujú. ¿no? Sí, Algo de perfecto. eso. Y que la curvatura servía como para ayudar en los movimientos o algo así. Ujú. Perfecto. Para la postura, sí, los movimientos. Eso, sí. Perfecto, perfecto. Entonces esto, ya resabido. Las primeras, De los las- dibujos que hice. buenísimo. No, genial que esto ya esté. Entonces lo pasamos, esto igual que te quede de última para repasar, lo de, como vos me Sí, decís, las sí, 7 sí. cervicales, las 12 torácicas, Sí. los números para recordar. Ujú, Bien, entonces, yo había puesto algunas diapos del cuello, las vamos a ujú. pasar. Acá tenemos ahí a la que me dijiste, Atlas y Axis. Atlas, Sí. acá lo voy a señalar acá, Atlas, Axis con su diente, Ujú, y lo que hacen es articularse una sobre otra, ¿no? De esta manera, sí. articulan, y son Atlas la primera, justamente como vos me decías, y Axis la segunda vértebra. La primera Eh, se inserta a la base del cráneo y la segunda, obviamente, se inserta en la tercera vértebra, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el Atlas articula con esta porción, con el cráneo, como vos me dijiste, con los cóndilos, y de esta manera es como se van Ujú, insertando una sobre otra. Entonces está el sí. cráneo, Atlas Ujú. y Axis. De hecho, se llama Atlas porque Atlas era un dios griego que sostenía el mundo. Se Ah, creía mira vos. que había un dios sosteniendo el mundo y era Atlas, y por eso es que se llama de esa manera. Ah, mira vos. Eso no sabía, ¿eh? Por eso es como que el cráneo es el mundo, entonces Atlas lo está sosteniendo. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Y axis significa eje, así igual como axial, viene de todo lo mismo que veníamos hablando al principio, así que porque se mueve en este diente Ujú, con un eje. Entonces esto yo lo voy pasando, las 7 vértebras cervicales, las dos primeras que ya me nombraste, perfecto. Ahí ujú. aparece la imagen de Atlas. Bien. Bien, entonces esto lo voy pasando. Bueno, vamos entonces con las torácicas. La característica que había visto que lo preguntaron es que las 12 vértebras torácicas articulan con las costillas. Justamente eso estoy poco floja, ¿eh? O sea, pensemos que en el cuello tenemos las cervicales. La típica, acordarse, ¿no? Ay, la cervical, que me duele, bueno, y uno se toca Sí, acá. sí, Entonces, hasta sí, ahí, hasta esa región donde uno se toca, llegan las cervicales. Después de ahí, para abajo sí, comienzan las lumbares. Perdón, las torácicas. Las torácicas, que es la porción más grande de la columna, son 12 vértebras. Y ahora vamos a ver sí. las costillas. Las Ujú, costillas, que si recordamos ahí la imagen del esqueleto axial, van a estar todas sí, unidas a la columna, pero solo van a estar unidas ¿a qué vértebras? A las torácicas. ¿Por qué? Porque forman parte del tórax. Por lo sí. menos que el tórax está formado por esternón, por las costillas y por la columna. Ujú. Ok. Entonces, las vértebras torácicas son las únicas que articulan con las costillas. Esto lo puse a propósito porque había visto la pregunta. Ah, o sea que las torácicas son las únicas que articulan con. Con la con las costillas. Ok. Con las costillas. Las costillas solo se insertan en las vértebras torácicas. Y la forma más fácil es como uno a veces siempre habla, ¿no? Lo que te decía, si te duelen las cervicales, ¿qué te toca? Me duele la cervical, y uno se toca la nuca. Claro. Si uno Sí, tiene lumbalgia, ¿qué se toca? La parte de, ¿no? De la cintura para abajo. claro, Lumbalgia, lumbares. Entonces ya está más abajo. Ahí en la zona lumbar no tenemos costillas. claro, Entonces es una forma de acordarse. Y el sacro, bueno, y el sacro ya está abajo de todo. Entonces claro. tampoco va a ser las vértebras sacras. No. Para pensarlo con cosas que uno ya conoce, ¿no? Claro, 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 sí. Entonces acordate, las lumbares es cuando, me duele, me agarró el lumbago, Ujú, y ya ahí en esa zona no hay vértebras, no hay costillas, perdón, las costillas en esta zona, entonces están ujú. articulando con las vértebras torácicas. Si no me acuerdo mal, ¿cuántas costillas teníamos? No me acuerdo cuántas. Ahora lo vamos a ver, son 12 costillas en total. Son 12 Ajá. vértebras, ahora, fíjate, son 12 Sí, costillas, de cada lado, ¿no? 12 de un lado, 12 del otro. sí, sí. ¿Y por qué 12 costillas? Porque hay 12 vértebras lumbares. Ah, Lumbares, sigo con lumbares torácicas. 12 vértebras torácicas con 12 costillas. Cada ok. costilla tiene la articulación con la vértebra correspondiente. Ujú.
Sí, Entonces ahí cierra, 12, 12. claro. Bien, entonces la última, bueno, me salté la parte lumbar, era la parte justamente, bueno, continuando la región torácica, seguía la lumbar y después el sacro, que era esta fusión de varias vértebras, alrededor de 5 vértebras que se fusionan y forman esta estructura que es el sacro. Ujú. Y después, como la última porción, que también vi que lo preguntan mucho, última porción de la columna vertebral, es lo que hablábamos recién, el coxis, que son Ujú. estas 3, 5 vértebras que se fusionan. El Sí. vestigio de nuestra cola de mono, Mm. te recuerdo. Bien, entonces, ahora, ya agarrando ese tema que estábamos hablando ahora recién, el tórax. ¿Qué es el Sí. tórax? Es esta caja que protege a todos nuestros pulmones, a nuestro corazón, eh, que está formando, ¿no?, toda esta parte, todo el tronco. El tórax está formado por el esternón, por las costillas, por la columna torácica Ujú. y también por las clavículas, porque habíamos hablado que en parte, en realidad, está inserta la cintura escapular a nivel superior, ¿no? Para conectar con los Ujú. miembros superiores, con el esqueleto Ujú. appendicular. Bien. Entonces, lo que me preguntás vos, ¿cuántas costillas forman el tórax? A ver si me aparece. Acá lo había dibujado. No me aparece. La animación que hice acá. Entonces, estas 12 costillas se dividen en lo que son 7 costillas que se llaman verdaderas. Justamente ahí quería llegar, ¿eh? Bien, bien, me gusta, me gusta. Por eso hice esta animación que costó bastante, Sí. pero para que quede. Como te habrás fijado, me equivoqué justo en el examen ahí me equivoqué, porque realmente no lo entendí cuando la profesora lo explicó y puse lo que me pareció en ese momento. Parecía, sí. Sí, vi que hubo como preguntas distintas de este tema, por eso también por eso me sirve que vos me lo pases, los errores para uno hacer hincapié en eso, ¿no? Mm. Bien, entonces, las 12 costillas se subdividen a su vez, así como la columna vertebral se subdivide en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. Bueno, esto también se divide, y se dividen las 12 costillas en 7 van a ser verdaderas, 7 de un lado y 7 del otro, ¿no? Esto es Ok. como de un lado y del otro. ¿Por qué se llaman verdaderas? Porque se articulan directamente con el esternón. O sea, el esternón, si fuera, estoy tratando de buscar algo que pueda simular un esternón. Si el esternón fuera esto, Ujú. la costilla le viene por detrás y se articula. Ujú. ¿Se ve? Sí, sí, Y si yo pero lo hasta viera la séptima, hasta la séptima. hasta Y la se llaman séptima, ok. verdaderas porque se conectan directamente con el esternón. Nada más que por eso. Nada más que por eso. O sea, son verdaderas porque se articulan directamente con el esternón. Ok. En la cara posterior del esternón, ¿no? Si viéramos el esternón, por detrás llega la costilla y se mete ahí, eh, articulando con el esternón que tiene una cavidad particular. Después tenemos 3 costillas que van a ser falsas. Entonces, las verdaderas dijimos que se unen directamente al esternón, también tienen, eh, eh, bueno, ahora lo vamos a ver, no quiero complejizar lo que está sencillo acá. Entonces, 7 costillas verdaderas, se articulan directamente con el esternón. Después tenemos las que vienen debajo, quiero que las mires, ahí las coloreo, pero las quiero descolorear para que veas que no se articulan directamente, se articulan por un cartílago común. Es como que se forma un cartílago en común, acá hay 1, 2, y si el mouse se mueve, se quedó ahí atrabado. Bueno, ahí están las 3, se quedó retrabado eso. No, se quedó tildado, bien, no importa. Entonces, ahí están las 3 costillas falsas que forman como si fuera un cartílago, ¿no? Un solo cartílago. ¿Se ve en la imagen? Sí, Bien, de azul. las costillas falsas se unen al esternón indirectamente. ¿Por qué? Ujú. Porque se unen a través de un solo cartílago. Ujú. Se juntan las 3, forman un cartílago y se unen. Pero en Sí. realidad no se están articulando cada una individualmente como hacían las otras. Ujú. Claro. Se articulan por un cartílago en común. ¿Ves que las otras cada una va
Lo que yo Sí, iba a agregar es que las otras también tienen cartílago, pero cada una va hacia el esternón. claro, Cada costilla tiene su cartílago. claro, claro, sí, ahora sí, sí, sí se entiende. Bien, ahí yo creo que lo veas sin pintarlo. Entonces, las 7 primeras, cada una tiene su cartílago y van cada una a articularse en la cara posterior del esternón. Claro. La 8, la 9 y la 10, o sea, estas 3 que nos quedaban, las 3 falsas, se Ujú, forman un cartílago en común y ese cartílago común se une al esternón. ujú, ¿Bien? Se ve en la imagen. sí, Está ujú, siempre, anato por los ojos. Entonces, sí, esas serían las 3 costillas falsas, porque y no se están articulando directamente. Hay un claro, claro. cartílago común que las va a unir. Y Ok. nos quedan 2, ¿no? Yo dije que eran 12 y es como, ¿qué pasó acá? Faltan 2 para completar las 12. Tenemos 2 Ujú, costillas que son flotantes. Que son las sí. costillas flotantes y que no se articulan con nada. No se unen al esternón. No me acuerdo si me preguntó de las tres costillas falsas o si me preguntó de las tres costillas, de las dos que me estás diciendo ahora. Creo que las falsas eran la pregunta. Ah, puede ser, no me acuerdo muy bien, yo me equivoqué. Sí, sí, si recuerdo bien era de las costillas falsas. No me acuerdo cómo era la pregunta. Pero Está bueno algo que del artículo, ¿dónde se articulan o algo así era? sí, sí, sí. Igualmente había 2. Había una de las costillas verdaderas articulan con, no sé, con la cara Ah, posterior del esternón, con, no sé, con la escápula, una cosa así. ujú, Y después estaba la de las ujú, costillas falsas. Está bueno que después sí. de esto vos lo puedas rehacer a esos choice como No, manera de ahora yo me agarro el video este y voy al video. Ahora lo tengo en la computadora y no lo estaba pudiendo encontrar para ver cuál era. bien, entonces, las últimas 2, las flotantes, no articulan con nada. O sea, no Ok. articulan con el esternón ni con las otras costillas. Ujú. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende esta Sí. diferencia entre verdaderas, porque cada una tiene su cartílago costal para ir a articularse cada una con el esternón? Las falsas es como que tienen Ujú. que compartir el cartílago, ya no hay cartílago para cada una, hay uno solo para las 3. Claro, Entonces eso es son lo que falsas. estaba mirando y tratando de decir. Es como que hay un cartílago y que como que nace en el resto de ahí. Una cosa así. Claro, exactamente, ahí está. Las 7 primeras tienen cada una su cartílago. Las otras Sí. 3 ya quedaron medias Comparten. pobres y tienen que compartir el cartílago. Sí. Las flotantes directamente, las últimas 2 se quedaron sin nada y no se unen ni al esternón ni al arco costal. Son flotantes. Son flotantes, flotan porque no tienen Ujú. nada con que engancharse. Ok. ¿Bien? Entonces esa sería la Sí. división de las 12 costillas en verdaderas, Ujú. en falsas y en flotantes. Y recordar que Ok. son 12 costillas porque se van a articular con las 12 vértebras torácicas. Sí. Bien, entonces llegamos a miembro superior. Ujú. Entonces, a ver, miembro superior. Quiero correr esto. En cuanto al miembro superior, hay cosas que ya venimos nombrando, creo que ya uno conoce, como por ejemplo la escápula, ¿no? La escápula y Acá. la clavícula podríamos decir que no es parte del miembro superior, porque era lo que habíamos nombrado, que formaba parte de la cintura escapular. Para Ujú. repasar, cintura escapular era lo que une esqueleto axial con esqueleto apendicular. O sea que Sí, si bien el entonces esqueleto la clavícula y la escápula vendría a ser el esqueleto axial, ¿no? en realidad vienen a ser cintura escapular. Ahora sí, sí. ¿Te acordás que decíamos que había partes como la cintura escapular y la cintura pélvica? Pélvica. Sí, ahora sí, sí me acordé. Bien, buenísimo. Entonces, podríamos empezar a decir que el miembro superior comienza con el húmero. Muchos, Sí. obviamente, esto es medio complicado porque cuando hablamos de la articulación del hombro, sí o sí tenemos que hablar de la escápula, ¿no? Claro. Entonces, la articulación escápulo-humeral, que es la articulación Ujú. del hombro, queda antes de estos dos huesos, entre la escápula, que tiene un huequito para que se Ujú. aloje la cabeza del húmero, de esta manera.
Y de esta Sí. manera es que uno puede hacer los movimientos. Bien, entonces tenemos el húmero, que ya habíamos hablado, que es un hueso largo, Sí. con su canal medular en el interior. El codo, que es la otra articulación importante. La articulación del codo se forma por el húmero y por los dos huesos que conforman el antebrazo, que son el radio y el cúbito. El radio por un lado, acá tenemos, y el cúbito del otro. Ahora, después en la región de la muñeca, en esta región, tendríamos todos los huesos del carpo. Todos los huesos cortos que habíamos hablado. Entre el radio y el cúbito y los huesos del carpo, entre esto, espero poder marcarlo, entre estos se forma la articulación de la muñeca. Entre radio y cúbito y huesos del carpo, que estarían acá. Y después tenemos todos los huesos que van a formar la mano, además de que van a ser los huesos, los metacarpianos, que se van a dividir en proximales, los que están, recordemos que proximal era lo que está más cerca de la línea media, en los medios y en los distales. Ahora lo vamos a ver bien, esto porque es como un modo de resumen. Acá, a ver. Entonces, vi que había algunas preguntas de huesos de la mano, y por eso puse esto, que quizás no sea la diapositiva más feliz. Claro, porque estaba diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por lo menos los colores son lindos, ¿eh? Alegres. Se ve lindo, ahí que sea lindo aprenderse todos los nombres. Sí. Entonces, esto es como un gráfico de cómo se vería, ¿no? La articulación de la muñeca. Sí. Espero que se entienda. Acá, esto sería el radio. Quiero ponerle una R ahí con el radio. Y el cúbito. Okay. ¿Bien? Sí. Esto sería, en esta región, la articulación de la muñeca, porque está articulando el radio, porque el cúbito no articula, el radio con los huesos del carpo. Sí. Y después se articulan cada uno de los metacarpianos, que son justamente los huesos que van a formar los dedos de la mano. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Los huesos del carpo son todos huesos ¿de qué tipo? Cortos, largos, irregulares. ¿No eran cortos? Cortos, perfecto. ¿Ves que tienen dos como forma medio de cubitos? Sí. Perfecto, parecen, no sé, esos juegos que uno juega de chico, que le ponen los ladrillitos. Es medio así. Sí. Huesos de la mano, yo no sé, la verdad creo que, porque estuve viendo, esto lo pongo porque vi algunas preguntas de huesos del pie, creo que uno de la mano no es de lo más tomado, por eso quería igual quería hablarlo. Si nosotros estamos en posición anatómica, sí. El radio, obviamente, pues, yo no puedo poner, si pusiera en posición anatómica, el pulgar queda hacia lateral. Vos ponete en posición anatómica. O sea, yo ahora quizás no puedo hacerlo, pero el pulgar siempre queda hacia afuera. ¿Se entiende, no? Acordate el hombrecito con los brazos extendidos, ¿no? Sí. El pulgar siempre queda hacia lateral, es decir, siempre mira hacia afuera el pulgar. Mientras distal vendría a ser, distal se dice. Distal es que está más lejos del centro del cuerpo. De la línea media. De la línea media, exactamente. Que esté lateral es que está hacia afuera, mirando hacia afuera. Ok, sí. Es como, por ejemplo, yo te digo, las orejas son laterales con respecto a la nariz. Sí. ¿Se entiende, no? Porque están más afuera que la nariz. Claro, sí. La nariz es medial con respecto a los ojos, porque está más cerca de la línea media. Medial es que está cerca de la línea media,
Lateral es que se aleja de la línea media. Ok. Entonces, el pulgar está hacia lateral, por posición anatómica. Ujú, ujú. En cambio, el meñique está hacia medial, porque está más cerca de la línea Sí, media, ¿no? Bien. sí, sí, sí. Entonces, como este es el radio siempre está hacia afuera. Si yo me tocara, el radio está hacia afuera. De hecho, la forma para acordarte es que el pulgar es la antena de la radio. Ujú, Entonces, el radio está donde está el pulgar. claro. Entonces, esto es el radio. Bueno, esto es el radio, que ahí va, como había escrito antes, y esto es el cubito. O sea que este va a ser el pulgar, Ujú. y este va a ser el meñique. ¿Se entiende? ¿Cómo ahí se va descifrando toda esta cosa horrible? Sí, sí. Entonces, los huesos que conforman, yo les voy a nombrar, te digo, para no darle Dale, tanta dale. trascendencia, pero los huesos de la mano que conforman la muñeca, los huesos del carpo, son 2 hileras, ¿no? Acá hay una, Sí. no me funciona, bueno, acá hay una, perdón que esto está funcionando re mal, y acá hay 2, sería esta la segunda. Bien. La primera es más proximal y la segunda es más distal, ¿se entiende? La segunda se aleja de la línea media, está más cerca de los dedos. Sí, sí. Bien, entonces desde lateral a medial, esto sería, o sea, desde lateral a medial. El primer hueso Ujú, que lo forma se llama escafoides. sí. Le voy a poner nombres, la E, escafoides. El segundo hueso es el semilunar. Ujú, El tercero es el piramidal. Y el que está sobre el dedo meñique, o sea, viene hacia medial, es el pisiforme. ujú. ¿Cómo acordarse de esos huesos? A ver. Yo me acuerdo de la regla S pipí. S pipí, como esa pis. S pipí. Escafoides, C milunar, pi de pisiforme, perdón, de piramidal, y pi de pisiforme. S pipí. Está bien. ¿Entiendes? Sí, S sí, sí. es una forma de acordárselo, yo no digo que esta funcione, pero bueno, es una forma que a mí me sirve de acordarse, solo hay que acordarse que primero viene el piramidal y el pisiforme. Igual no te van a hacer drama con eso, con acordarte que están esos huesos, que te dicen el pisiforme es un hueso corto. ¿Por qué? Porque viene del carpo. Sí, yo creo que por ahora me van a Sí, sí, preguntar nadie algo te va a así. preguntar, el pisiforme está más medial, que no, la verdad es que no. Solo para Más acordárselo. adelante puede que en tercero puede que sí, pero ahora no creo, nos van a No, no, asustar. pero sí, está bueno que suenen esos huesos, porque vi que habían preguntado la del cuboides, que es un hueso del Te quedó tarso. la... Me quedó, dije, wow. Entonces, también si te ponen, por ejemplo, el escafoides, el semilunar, que suenen que son huesos del carpo, o sea, de la muñeca. Ujú, Y después los otros huesos que quedan en la segunda hilera, los que están más distales, ujú. son el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Sí. Todos esos son. No sé si alguna vez los escuchaste. No, no, sí, de hecho tengo esto, lo tengo resumido de la primera parte, con sus nombres, con todo, pero yo está bien que me refresques la memoria porque ya me estaba olvidando. Bien, bien. Lo que te pueden más preguntar es no sé, el hueso trapezoide es un hueso largo, corto. Esas van a ser las preguntas. Sí, Esas van a sí, ser. Que a vos te suene que el trapecio, el trapezoide, son huesos que están en la muñeca. Y ya está. claro, Esa es la sí, idea, no te mates en esto que, uy, ¿quién va más lateral, quién va más medial? Yo era para explicar un poco el gráfico de dónde venía. sí, sí. Eh, pero bueno, para que suenen esos nombres, SPP, ITTGG, trapecio, trapezoide grande ganchoso,
Yo siempre me acuerdo, no sé, dos figuras geométricas, el trapecio, un trapezoide que es como que se quiere imitar al trapecio, y un grande, un gigante, con la nariz en forma de gancho. Grande, ganchoso. Y ahí con esa imagen me acuerdo, todos esos son huesos de la muñeca. Bien, eso para nombrarlos, que van a ser si hay alguna pregunta, es esa que te decía, de qué tipo de huesos son. Seguramente. Bien, igual ahí dejé el grafiquito. Y después nos quedan entonces huesos del miembro superior. Tenemos en cuanto a la cintura pélvica, que dijimos que está formada por los coxales, y el sacro. Recordá que el coxal son dos coxales, sí. Un coxal de un lado, un coxal del otro, que se unen a través de un tipo de articulación, que es una articulación de tipo cartilaginosa. Ahora lo vamos a ver. Así, con esto, que sería acá, esto ahí, se están uniendo en esa partecita. Eso se llama sínfisis del pubis. Y el coxal, entonces se une de un lado, un coxal acá hay uno y acá hay otro. Se unen a través del sacro, ¿no? El sacro estaría ahí, en esa forma de triángulo. La última porción es el coxis, eso que está allá al fondo, bueno, lo dibujé todo. Y acá están lo que te decía, las tres porciones que forman el coxal. El coxal es la fusión de tres huesos, que es el ilion, el isquion, el pubis. Esos tres huesos se juntan tan íntimamente que forman un solo hueso, que es el coxal. Ok. Después, cada lado, cada coxal recibe la cabeza del fémur, al igual que pasaba con la escápula. Esto es como pensar, lo mismo que pasa en la cintura escapular, donde la escápula tiene un agujerito para recibir la cabeza del húmero. Acá cada coxal tiene un agujerito para recibir la cabeza del fémur. Mira vos. Entonces acá él tenía el agujerito para recibir a la cabeza del fémur. El fémur ya lo estuvimos hablando, hueso largo, con canal medular, ¿no? El hueso más largo del cuerpo, que se encuentra en la región del muslo. ¿No? Acá tendríamos el muslo. Acá tendríamos la región de la rodilla. Una articulación muy importante. Esta articulación también es súper importante, así como la articulación del hombro, que era la articulación escápulo-humeral. Esta articulación de la cadera se llama coxo, por el coxal, femoral. Articulación coxofemoral es el nombre de la articulación de la cadera. Ok. Y después a nivel de la pierna tenemos la tibia y el peroné. Al igual que en el antebrazo teníamos el radio y el cúbito, en la pierna tenemos la tibia y el peroné. Y esto es muy parecido a mano. Como teníamos en la muñeca el carpo, en el pie tenemos el tarso. Que van a ser otra vez esta serie de huesos cortos. Sí. Vamos a tener después, en vez de los metacarpianos, vamos a tener los metatarsianos, que era lo que te decía, que van a formar, ¿no? Cada uno de estos huesos, que después van a tener las falanges, que van a formar cada uno de los deditos. La primera falange, o falange proximal, la falange media, y la falange distal, o tercera falange. Ok. Para alguna cosa que no había agregado, las falanges, ¿qué son? Si vos las mirás, ¿huesos cortos o huesos largos? Cortos o largos, sí. O irregulares. Yo diría largos. Perfecto, No sé. Perfecto. Son huesos que predominan largos sobre el ancho, perfecto. Todas las falanges, tanto de los dedos como de los... Un ejemplo más de los huesos largos. ¿Cómo? Tenemos un ejemplo más de los huesos largos. Tenemos un ejemplo más de los huesos largos. Y también siguen formando parte del esqueleto apendicular. La verdad que dijimos que los largos eran todos del apendicular. Y siguen formando parte de dos de los pies y de dos de las manos. Ok, me voy a acordar del resumen mental que hice, tipo esqueleto hacia la articular, hueso, tal hueso, y así, sí, tenés razón. Es como una forma de juntar todo. Sí. Bien, y acá, para nombrarte algunos, también como hice con la muñeca, estos son menos por suerte,
Tenemos parte de lo que son huesos cortos del pie, como el escafoides, los cuneiformes, el cuboides, ahí está, el astrágalo, que es y el calcáneo, que es parte de lo que es nuestro talón. El talón está, eso que uno cuando golpea, el talón, es también uno que tiene forma, ¿no? Como si fuera un cubo, el que está naranja. Todos estos huesos del pie son huesos cortos. Ya los metatarsianos y las falanges, que los estás viendo en la imagen, son huesos largos. Se nota la diferencia, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, esto así como un modo de ayuda a memoria, ¿qué tipo de hueso sería esto? De todos los que vimos. Largo. Largo, Largo. perfecto. Presencia de canal medular, ¿no? Ahí la diáfisis, las epífisis. Sí, Perfecto. sí, ¿Y sí. este? El de la columna vertebral. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama? Las vértebras. Bien, ¿y qué era la Irregulares. vértebra? Irregulares, ¿no? Irregular, perfecto. Sí. Esto ya te cansaste. ¿Eh? Ya te cansaste de estos. ¿Cuáles son? No, estos eran cortos, los tipo cubos, me dijiste que eran Perfecto, estos. tipo cubo, cortos. Ahí todos los de la mano, todos los del pie. Sí. ¿Y estos? El esternón y la Ujú. escápula. ¿Y la escápula? ¿Qué era? ¿Qué tipo de Y huesos eran? el esternón era plano. Plano, perfecto. El esternón protegiendo el corazón y la escápula atrás, parte de los pulmones. Ujú. ¿Y este? Y también anchos, planos. Plano, plano. Planos, claro, porque tenían que cubrir todo la Perfecto, parte del cerebro y esas cosas. perfecto, perfecto. Plano. Bien, genial, genial. Bueno, basta de huesos. ¿Eh? Por favor. ¿Alguna duda con eso de huesos? Así abro el power de No, las la articulaciones. duda que tenía siempre fue el tema de las costillas, viste que te comenté que se me hizo un lío y no lograba entender qué era lo que me quería decir la profesora. Ujú. Ahora ya está, ahora después lo busco, veo el video y lo busco a la pregunta que la profesora me hizo y ahí, viste, como, entonces ahora sé lo que me preguntas. Buenísimo, pero ¿quedó más claro ese tema? Sí, 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 ahora sí, Genial. ahora sí. Sí, aparte había leído antes, anoche también leí una parte y como que ahí estuve ahí, bueno, quizás tenía un poco más entendí un poco mejor, pero antes no le entendí, ¿qué? Dije cuando me dijo aquí directamente eso. Sí, Ay, sí, sí. Dios Eh, lo mejor siempre es pensarlo de esa forma, como las verdaderas, cada una con su cartílago costal, cada una va solita al esternón, mío. mientras que las falsas sí se quedaron ahí medio empobrecidas y van todas Sí, con sí, un cartílago en común. sí, sí, no, sí, ahora ya me quedo más claro. Bien, en cuanto a articulaciones, que es un tema también bastante pesado, Sí, sí, lo de recién era pesado porque era ver todo el esqueleto, básicamente. Hicimos un repaso, claro, pensar todo lo que vimos, todo el esqueleto, todo el cuerpo. sí, En cuanto a las articulaciones, que preguntan, y seguramente en el final te van a preguntar, la definición de articulación, que creo que la tenés más que clara, ¿no? La unión de dos o más estructuras, que pueden ser la unión de dos huesos, o un hueso y un cartílago, o un hueso Uy, un diente también creo que era. exactamente, un hueso y un diente, exactamente. Sí. Esa era en la que me quedaba. La idea es que es la unión de dos estructuras o más, porque pueden articularse tres a la vez. Ah, Eh, Cuando digo estructuras, ya te digo un hueso con otro hueso, un hueso y un cartílago, un hueso y un diente. ujú, Bien, la clasificación de las articulaciones la podemos dividir según el tipo de tejido que tienen, según el tejido articular, o según el movimiento que tienen. Si tienen mucho movimiento, poco movimiento, o ujú. nada de movimiento. Entonces, Ok, vamos a clasificarlas primero según el tejido. dale. Si las clasificamos primero por el tejido, vamos a tener articulaciones que son de tipo fibrosas, de tipo tres, por suerte, de tipo cartilaginosas y sinoviales. ¿Qué Ujú, es que sea fibrosa? Es que tienen un tejido conectivo, a su vez, ¿viste como habíamos visto el epimicio, el endomicio, que era tejido conectivo, que volvía, bueno, esto es lo mismo, es el tejido conectivo, pero es más denso, es un tejido conectivo fibroso.
¿Qué es este tejido conectivo? Puede ser un tejido que, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Un tejido que esté uniendo distintas estructuras. A ver, si yo me había puesto acá un dibujo, un ejemplo de ellos, igual ahora voy a dar ejemplos, pero no sé si lo puse acá. No, no lo puse acá. Un ejemplo de ellos son las suturas del cráneo, las fibrosas. Sí. Es que el cráneo en sí, cuando los bebés nacen, no están todos unidos como nosotros tenemos, como en las fotos que vimos, sino que los huesos están separados. ¿Para qué? Para que cuando Sí, salen por el canal del parto, por la vagina, claro. ese cráneo Sí. se pueden como montar uno sobre el otro, ¿no? Sí, Y después pueden, obviamente, crecer el cerebro de un bebé. Porque imagínate claro. que el cerebro empieza a crecer un montón, y si no nos quedaríamos con la cabeza de bebitos, si vendríamos todos ya fusionados. Entonces, por eso es que Sí. están abiertos, por eso es que dicen, bueno, no se tienen que tocar la parte de la mollera. Ujú. Y eso tiene que ver con que los huesos del cráneo, estos que vimos, los parietales, ¿no? Los temporales, están abiertos, no están unidos. Pero están Ujú. conectados ¿por qué? Por justamente tejido, no es que está directamente el cerebro, sino que hay tejido entre ellos, ese tejido después se va osificando, o sea que se transforma en hueso, y es ahí que Ujú. cuando vemos un cráneo ya todo fusionado, nos damos cuenta que esa persona era un adulto. Cuanto más años Claro, pasan, esas suturas hasta llegan a desaparecer y parece como un hueso único el cráneo, cuando en realidad claro, sabemos que está formado por 8 huesos. claro. Eso es un tipo de ejemplo. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Pero primero quedémonos con cómo se dividen. Entonces, fibrosas es una, porque hay tejido fibroso. Ujú. Cartilaginosas es otra, porque hay presencia de cartílago. Tampoco es que Sí. hay mucha ciencia en el nombre. Cartilaginosas unidas por cartílago. ¿Qué es el Sí. cartílago? Era que vi también una pregunta. Es un tejido que es flexible, por eso siempre digo tocarse la parte de la oreja para uno recordar. El cartílago es un tejido Ujú. flexible, blando, que es de color blanquecino, que también el cartílago va a estar recubriendo las superficies articulares, vamos a verlo también ahora, eh, Ujú. y no tiene mucho más presencia el cartílago, Ujú. salvo también acordate que está en la metáfisis, el cartílago de Ujú. crecimiento, cuando vamos creciendo, ese cartílago se va osificando. ¿Y dónde puede estar? Y ahora sí, ese era el ejemplo, la sínfisis del pubis. La verdad es que recién decía, un coxal se une con otro a través de una porción, a una articulación cartilaginosa. Sí. Bien, la sínfisis del pubis es ese pedacito que está ahí, esto que está acá, que une un coxal con el otro coxal del otro lado. Ujú. Ahí incluso tiene un zoom para que se vea muy bien. Es un pedazo de cartílago, básicamente. Se llama sínfisis del pubis, que Ujú. une los dos coxales. Ok, A nivel anterior, ¿no? Porque hacia lo posterior estaban unidos por el sacro. claro. Bien. Eh, Después, tenemos las articulaciones sinoviales, que están unidas por una cápsula articular, o cápsula sinovial. Ujú. Estas articulaciones son las que son más móviles, y son las que aparecieron acá al costadito. ¿Ves eso que está como todo envuelto en blanco? Sí. Bueno, es como la articulación, de hecho eso es el codo, aunque vos no lo creas, recién vimos todos los huesos. Bueno, el codo tiene toda una cápsula, es como si fuera que se envuelve y se crea una cápsula para que, primero para que no se disloque, para que quede bien firme en su lugar. Y después, Sí. esta cápsula, ahora la vamos a ver, secreta líquido, ¿para qué? Para que esté lubricada y se pueda mover bien esta articulación. Porque las articulaciones sinoviales son las que tienen más movimiento. Ejemplo, la del hombro, ejemplo, la de la cadera, el codo. Son articulaciones que tienen mucho movimiento. En cambio, la sínfisis del pubis, que es una articulación cartilaginosa, y no se mueve Sí. un pomo. Mm. Bien, a ver, entonces. Las fibrosas, a su vez, se van a clasificar, ahí está, en 3. En lo que son suturas, que era lo que estábamos hablando recién, El cráneo. las del cráneo, exactamente, a ver si me aparece el dibujito, ahí está. Fíjate qué bien que se ven las suturas en ese dibujo. Ujú. Este es un cráneo seguramente de una persona joven. Cuanto más edad, esas suturas van desapareciendo. Ah. Y de hecho, si viéramos el cráneo de un bebé, no puse una foto, Ujú. separado. Está unido solo por el tejido fibroso, porque es una articulación fibrosa. Ah, mira. Otra de las articulaciones fibrosas son las sindesmosis. Las Ujú. sindesmosis son, otra vez, tejido fibroso, que aparece entre dos huesos. Hay algo que acaba de aparecer, es el radio y el cúbito, y entre el radio y el cúbito hay toda una membrana que los une a los dos. Ahora te voy a mostrar una foto, pero hay una membrana que se llama membrana interósea. Esa membrana lo que permite es que estos huesos tampoco se separen.
Entonces permite que Ah, pueda hacer este movimiento de girar el antebrazo, gracias a esa membrana. Entonces es una membrana que une dos huesos, la sindesmosis. Las suturas también, pero están únicamente en el cráneo. ok. Y después nos queda la última, que se llama el nombre más horrible del mundo, gónfosis, que decís, ¿cómo me voy a acordar ese nombre? La gónfosis es una articulación con un diente. Era la que hablamos recién. Es la articulación del hueso, el hueso tiene cavidades, o sea, tiene agujeritos, en donde se articula la raíz de un diente. Y esto se une por justamente este tejido que se forma, hay un tejido que une al diente al hueso. Y esa articulación se llama gónfosis. Es la única que hay en el cuerpo. Es otro ejemplo de articulación fibrosa. Entonces, para acordarte, articulaciones fibrosas, cráneo, unión de radio y cúbito y unión de tibia y peroné, por esta membrana interósea, y la de los dientes, que sería la gónfosis. Ok. Eso que estoy mostrando ahí, fíjate, el radio, la ulna o cúbito, que es lo mismo, y eso que está todo ahí como un tejido, que se ve como medio blanquecino, ¿se nota como hay un tejido que los está Sí, uniendo? sí, se renota, primera vez que veo. Eso es la membrana interósea, que está uniendo a los dos huesos, y permite que generen movimiento y se muevan los dos a la par. Si los dos estuvieran separados, y se me movería un hueso y el otro no. En cambio, si vos girás el antebrazo, gira todo el antebrazo. ¿Por qué? Porque los dos lo que hace uno lo hace el otro. Porque están conectados por esta membrana. Bien. Suturas, bueno, ya medio que lo hablamos y recontrahablamos. Fíjate, para hacer un mini repaso, hueso compacto, que es en la cortical, que viene, eso que se llama diploe, sería el hueso esponjoso. Diploe se llama solamente en cráneo, no hace falta saberlo, pero es hueso esponjoso, se nota, ¿no? Esas trabéculas, ojitos, y después que viene hueso compacto. Sanguchito, que había dicho, cortical, esponjoso cortical. Sí. Lo mismo, pero en el cráneo. Hueso plano, ahí vamos juntando todo. Entonces, sutura, bueno, esto te lo dejo para vos, para que después lo leas tranquila, esto ya medio que lo hablamos. Estos son los distintos tipos de suturas que hay, no importa. Bien, si clasificamos a las articulaciones según el movimiento, ya las clasificamos según el tejido, ¿no? Las de recién. Sí. Entonces, según el tejido pueden ser fibrosas, que a su vez se subdividen en suturas, gónfosis y sindesmosis. Las podemos clasificar en cartilaginosas, un ejemplo era la sínfisis del pubis. O las podemos clasificar en sinoviales, que las sinoviales son las que tienen una cápsula, que generalmente son todas las que tienen movimiento. Ejemplos, la escápula humeral, la articulación coxofemoral, la articulación del codo, todas que tienen mucho movimiento. Bien, la de la muñeca, hay un montón. Si las clasificamos según cómo pueden moverse, podemos decir que o no se mueven, o se mueven poquito, o se mueven un montón. Entonces, ¿cómo lo traducimos eso? En inmóviles, las que son inmóviles se llaman sin artrosis. Artrosis significa movimiento. Entonces, sin movimiento. Anfi es como mitad, es como un poco sí, un poco no, es semi. Por ejemplo, ¿viste los anfibios? Y los anfibios, como los sapos, pueden estar en la tierra y pueden estar en el agua. Entonces son como miti-miti. Sí. La anfiartrosis, semimóviles. Recordemos que artrosis, movimiento. Inmóviles son las diartrosis. Las diartrosis, ¿qué van a hacer? Van a ser todas sinoviales. O sea, otra de las reglas. Todas las sinoviales son diartrosis. ¿Por qué? Porque dijimos que las que tienen cápsula tienen movimiento. Entonces, todas las que sean articulaciones sinoviales van a ser diartrosis. Todas las diartrosis van a ser articulaciones sinoviales. Entonces, acá, por ejemplo, en inmóviles, y podríamos hablar también de las suturas, ¿no? Si las quisiéramos agregar un ejemplo de sinartrosis. Y las suturas del cráneo y no tienen movimiento. Claro. ¿Se entiende esto? Ya vamos con lo último. Estás quemada como, no. Bien, entonces, hablando de las sinoviales, que van a ser las más importantes, las que van a preguntar, ese dibujo nefasto viene a representar lo que es la escápula y la cabeza del húmero.
Ah, sí. Igual se entiende, que al menos la cabeza del húmero se nota que es. Entonces, siempre las articulaciones sinoviales van a ser lisitas, van a estar recubiertas, lo que te contaba antes, por cartílago. El cartílago que es esta Sí. sustancia blanda, lisa, flexible. Lo que hace el cartílago es que permite que se deslicen más fácil una sobre la otra. Ujú. De hecho, la artrosis es que ese cartílago que los recubre, como que está dibujado acá, se empieza a romper. Y eso genera Ujú. dolor, porque es como que el hueso se Sí, contacta directamente con el otro hueso, y un hueso con claro. un hueso no se mueve muy bien. Tienen que No. tener este cartílago que los recubra para que puedan Ujú. deslizar armónicamente uno sobre el otro. Claro. Recordemos que todas las artrosis van a tener cápsula sinovial, como te decía recién. La cápsula sinovial, como también había dicho, secreta líquido sinovial, que el líquido sinovial es lubricación para esta articulación. Pensá que es como un engranaje, que hay que tirarle aceite para que se puedan mover bien. El aceite Claro. viene a ser el líquido sinovial. Y Sí. vamos a tener ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? No confundir con tendón, que uno podría decir ligamento, tendón. Se No, no, parecen. antes yo me confundía. Ahora los ligamentos quizás mucho no los explica, pero los tendones es como que en la clase que tuvimos anterior entendí que une los músculos y también une los músculos a los huesos. Perfecto, perfecto, Y perfecto. después me quedó la del músculo del abdomen, el largo ¿cómo era? Que dijimos que era largo, que podría ser ancho también. Los rectos, Eso, los y rectos viste que tiene abdominales. como panza, que tiene como pancita, y bueno, me dijiste que esa le unía los tendones, entonces ese no se me olvida más, ya está. Claro, los cuadraditos. Sí, eso, no se me olvida más, entonces ya está. Ahora faltaría que me expliques un poquito esto, que son los ligamentos. Bien, los ligamentos Sí. son tejido conectivo, otra vez, que lo que va a hacer, Ujú. lo importante de la función del ligamento es que va a ser un medio de unión, va a permitir, perdón, a fijar la articulación, a evitar que se disloque. O sea, fija la Ok. articulación, esa es su función, fijar la Fija la articulación. articulación. Servir como un elemento, eso se llama así, elemento de coaptación. ¿Qué es eso? Es mantener a la articulación en su lugar. Es lo que decía, que Ok. cuando uno hace un movimiento muy brusco y se disloca el hombro, esos ligamentos se estiran o se rompen, y entonces por eso es Ujú. que, por ejemplo, la cabeza del húmero se va del lugar. Claro, Pero la ok, función de los ligamentos es mantener a la articulación fija. ok. Es como que le dice a la cabeza del húmero, vos quedate adentro de la escápula. Y es como que como si nosotros pusiéramos una bandita elástica o una cinta scotch para que se quede algo en su lugar. Claro, sí, 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 entendí. Bien, esto que estoy mostrando acá es el cartílago que te contaba recién, que recubre las epífisis. ¿Para qué? Ujú. Para que puedan moverse mejor. Fíjate que esto es la Claro, rodilla, como me doy cuenta, y porque está la rótula acá. Ahí el hueso sesamoideo solito. claro, Arriba va a estar el fémur, hacia superior, y abajo está la tibia. Fíjate que estos sí. tres que están articulando, todos tienen una cubierta de cartílago Ah, bien, sí. para articular. Yo pensaba que solamente la tibia tenía cartílago, no sé por qué. No, en realidad todos los que articulan, todos, o sea, Ah, el húmero, la escápula, ah. todos tienen O sea que cartílago. nunca vi un dibujo como este que me muestre, digamos, bien, porque siempre veía que solamente la tibia parecía que tenía cartílago y el resto no. Claro, sí, eso también. Yo traté de buscar un dibujo para que se vea bien esto. Sí, sí, ahora sí. Bien. Y después, como la parte más horrible quizás, que, eh, ay, perdón, me había llegado un mail. La parte más quizás engorrosa, pero no vi muchas preguntas de esto, es que las diartrosis, o sea, estas que son las más móviles, Ujú. según la división, ¿no? Acuérdate que dividimos según el tejido y según el movimiento, las diartrosis, que son las que tienen mucho movimiento, se pueden dividir en distintos tipos. ¿Esto lo vieron? Las enartrosis, las artrodias, esto ya no me acuerdo. ¿Sí o No no? me acuerdo. Creo que hicimos un repaso de eso, pero no me acuerdo que si me la tomaron en el examen, no me Claro, porque acuerdo. yo estoy pensando ahora y creo que no anoté nada, creo, de esto. Por lo que vos me mandaste, ¿eh? Yo para que no mandar toda la información. Viste que el cerebro es como, no, basta. Creo Eh, que, o sea, no, lo que pasó es que nos pasaron videos en el campus y bueno, de ahí yo me acuerdo de haber hecho algún dibujito parecido a lo que estoy viendo acá, que había como unos ejes que giraban o algo así. sí, 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 sí.
Puede O ser sea, eso. nos mandaron a ver unos videos y bueno, de ahí nos explicaba el chico ahí en el video y de ahí fui anotando algunas cosas y yo trataba de dibujar y sí, algo así. Pero no me acuerdo que no me parece que no me tomaron nada de eso en el examen. No, no vi nada de esto. Lo único quizás que vi que en el programa que me pasaste, la articulación del hombro, de la articulación de la Eso rodilla. sí, eso sí. Lo Sí, eso sí. importante de eso, por ejemplo, la del hombro, Ujú. a ver, quiero señalar esto, es que es una enartrosis. O ahora se llama esferoidea, pero sí. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo, por eso están los dos nombres. ¿Qué significa? Que es un segmento de esfera que encaja Ujú. sobre algo que, ¿no? Sobre una cavidad. Ujú. Como esto sería una enartrosis, viene a ser la articulación del hombro y la Sí, articulación de la cadera. ¿Por qué? Porque el coxal también tenía un hueco para que entre la cabeza del fémur. sí. Eso se llaman enartrosis, cuando son segmentos de esfera, así como dice en la Ok. diapositiva. Eso quizás son los más importantes. La troquear vendría a ser la de la rodilla. Yo no me quiero tampoco, porque esto sí es verdad, no vi muchas preguntas, sí lo puse, pero no No vamos me suena, a pero sí complicar más el debo asunto. sí, no, de todos modos, creo que los tenía ahí en el dibujito que nos puso un video la profesora y esas cosas. Bien, bien, buenísimo. Creo que son las Entonces, 5 ya, ¿eh? sí, cualquier cosa vos me preguntás, no hay problema, mandá un mensajito. Dale. Bien, para cerrar, ¿qué de articulación? ¿Cómo? ¿Qué tipo de articulación es esta que está en la imagen? Espera, ¿cómo era el nombre? Espera. Según Fibrosa el era, tejido. ¿no? Tenemos dos Ah, divisiones, no. según el tejido y según el movimiento. Si le decimos según el movimiento, ¿tiene movimiento? No. Entonces, ¿cómo se llaman? Si no tienen movimiento. Sin artrosis era. Perfecto, sin artrosis, bien. Y según el tejido, teníamos Em, fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. sí. Me parece que voy a tener que ver de nuevo el video. Sí, a mí me pasa así, cuando yo lo veo así lenta después, ¿viste? Y ahí es como que me queda. Sí, sí, igual ya está, estamos hace 2 horas quemada. Como que mucha Estas son información de fibrosas, repente me deja sí. ¿Fibrosas? fibrosas. Recordá que era Ah, que las une un tejido. Acuérdate que las fibrosas eran tres: las suturas, la sindesmosis y las gónfosis, la de los dientes. ok. Ok. Bien, bien. Bueno, esto otras cosas, esto ya que me queda es todo eso de lo que te había mostrado, todos esos cositos de los ejes que me estabas comentando. Sí, sí. Pero bueno, esto ya me quedó acá de la clase, pero nada más. Bien, esto Yo para no me mostrar. queda una duda, el otro día lo vi 2 veces al video que la clase pasada, o sea, entendí todo, pero no sé si por ahí te confundiste vos o la profesora, no sé. Mm, Viste que tanto hablando del epinicio. sí, Viste que en el examen me preguntaba de la membrana, era blanca, que cubría, qué sé yo, ¿te acordás que no me acuerdo cómo era la sí, pregunta exactamente? Blanca y brillante que cubría. Y yo no sé, yo te pregunté en la clase pasada si era el epimicio o el endomicio, pero me dijiste que era el epimicio, creo, pero el epimicio justo ahí en el examen no estaba. Y entonces como ajá, que agua. tengo esa duda. Todo lo demás lo recontra entendí todo, pero esa como que, no sé, justo dije, pero ella me dijo que es el epimicio, pero el epimicio ahí en el examen no estaba. Estaba Bien, el bien. perimicio, Entonces, sí. haz una cosa, pasámela, así la leo de nuevo. Capaz la leí como el culo. Vale. Y encima 2 veces hablamos, me lo volviste a explicar de nuevo, y me dijiste, es el epimicio. Y yo dije, pero el epimicio justo en el examen no estaba, entonces, porque ese día habíamos leído el tema, yo te había Sí, leído cuál era, ahora no lo tengo acá, pero te lo paso y ahí dale, vemos dale, cuál dale, es. ahí la leo de nuevo, la leo de nuevo. Dale, dale. Pero Después sí, me sí, di sí, cuenta, sí. yo me miré, porque estoy de mirar, digamos, de la clase y ir mirando en dónde me equivoqué y entendiendo. Y dije, pero ahí me di cuenta que dijimos que era el epinicio, la Sí, membrana blanca y brillante, qué sé yo, sí, sí, pero sí, sí. no estaba ahí. Así que ahora después te lo paso y me Dale, decís si la pásamelo. ves por ahí, no sé. Pásamelo, dale, Así dale, dale, no que, hay problema. Porque la pude haber leído ¿qué te mal iba a o. decir? Sí, o por ahí me entendiste mal a mí, Sí, 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 habrás así la entendido leo, el no, así la epinicio, leo, viste que porque en ese son momento me acuerdo que no parecidas. la estaba leyendo, me la acordaba y capaz me la acordé Claro, distinto.
Claro, yo miré el video y después, más adelante, también lo volviste, lo dijiste de nuevo, entonces dije, no, pero no está acá, ¿viste? Sí. Así que después te lo paso. ¿Qué te iba a Dale, decir? dale, 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 dale. Hacer el examen va a ser por la mañana, ¿no? No sé todavía el horario. Ajá. Bien, Eh, solo eso va a ser el 4, ¿no? Ah, ¿Cómo? sí, la semana que viene. Es el miércoles. Al miércoles, entonces miércoles 5. Ajá. Es el miércoles, o sea, pues estuve mirando más o menos en qué horario yo tengo las clases por la mañana. Ujú. Algunos exámenes nos tomaban de 8:15, algunos 8:30, no sé en qué horario lo va a poner todavía, no sé, pero es por la mañana yo para que te acomodes vos por ahí, Dale, dale, porque hay buenísimo que... que me avises Igual, eso. de todas maneras, estoy estudiando porque es algo que me sirve a mí saber, por más que, Ujú. o sea, pero sabiendo que si yo me trabo en una o me tildo de los nervios, ya que van a ser el primer examen para el final que tengo, y por ahí los nervios me juegan en contra. Sí, Eh, sí, 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 sí. Sabiendo que tengo a alguien que me pueda ayudar, es como que estoy un poco más tranquila, por Sí, sí, eso. sí, te entiendo perfectamente. Dale, buenísimo, buenísimo, me avisaste eso de la mañana. Perfecto, que era algo que te quería preguntar. Pero dale, vamos hablando. Cualquier cosita me mandas un mensaje, me preguntás y también coordinamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Parece? Bueno, cualquier cosa, a ver, porque el martes, por ahí la profesora